Muy buenas noches o buenas tardes o buenos días, estén donde estén, ¿cómo les va? En un nuevo jueves de Raíces de Sefarad, en un año recién comenzado, Hag Sameach para todos. Estamos en una semana muy particular, en el medio de los Yamim Noraim. Comenzamos con Rosh Hashanah, que acaba de finalizar con sus 2 días, y estamos próximos ya el miércoles que viene, el martes a la noche, estaremos ya en el Yom Kippur. Así que semana muy importante para el pueblo judío, pero como siempre, Raíces de Sefarad, aquí estamos firmes. Te saludo, Lili, ¿cómo estás? Hola Marcelo, hola a todos, añada buena y dulce, con aslajá y verajá para todos. Siempre es un gran placer recibirlos en nuestra actividad de Raíces de Sefarad y cada semana estamos tan contentos con los temas a presentar. Creo que no entramos en la pantalla. Así es, y les digo la verdad, tenemos programado hasta noviembre, ya tenemos todas las semanas cubiertas, inclusive ya tenemos gente muy importante que nos llama que quiere participar, lo cual la verdad es que nos enorgullece. Y la verdad es que no se ocupen con otra cosa los jueves porque tenemos unas cosas fantásticas y se las vamos a contar las que vienen las próximas por lo menos, no sin antes, y lo vamos a hacer siempre, agradecer las colaboraciones de todos ustedes, sean contante y sonante a través de los distintos medios de colaboración o simplemente comentando. Ustedes siempre comentan, o una opinión, un mensaje, compartir los videos, compartir de todas nuestros boletines, todo lo que puedan hacer sirve para que las noticias del mundo sefaradí lleguen a todos lados. Así que muchas gracias, como siempre recordamos. También poner like. Si quieren poner like, eso nos da muchísimos beneficios. Así que Lo también pueden hacer ahora o lo hacen al final si les gustó lo que sucede. Y si no, ponen like y listo. Pero vamos a los que tenemos muy próximos. ¿Qué tenemos el domingo? este domingo volvemos después de Rosh Hashanah a nuestros encuentros de Al-Had, actividad hablada en ladino, en judeo-español, será el 2 de octubre, como dije, el domingo, y vamos a tener la presentación de Ladino 21, una actividad que está en Facebook y también en YouTube, y ellos nos van a hablar de preservar el ladino en este siglo, en el siglo XXI. Eso será con el Balabay, el anfitrión Alejandro Acero, y su musafir, su invitado, el doctor Carlos Yebra López. Ellos son los creadores de Ladino 21. Así que vamos a ver esta actividad. Y el próximo jueves tenemos algo sumamente interesante. Esta conferencia se trata de un tema que fue muy polémico, el secuestro de Edgardo Mortara Levi durante el pontificado del Papa Pío IX en 1858. Hay un error acá. Hay un error ahí, En en 1858. 1858, y tenemos el gran honor de que vamos a tener a Mirella y Mario Crema, que son familiares descendientes de este Edgardo Mortara Levi. Así que ellos nos van a contar un poco sobre este caso tan polémico que trajo bastantes consecuencias al pontificado, y también nos van a contar sobre la identidad de la familia después de este acontecimiento. Así que vamos a tener un programa maravilloso con unos invitados muy especiales. Yo estoy muy ansioso con esto porque si ustedes no saben qué pasó, en este caso, lo que se dio llamar el caso Mortara, googleenlo un poquito y se van a asombrar porque además hay muchas dudas sobre las cosas que pasaron, si eran de una forma, si era de otra. Así que yo estoy ansioso a ver que los familiares que nos pueden contar 150 años después, porque efectivamente es 1858. A pesar que Mortara muere en el 1940, más o menos, algo así. Sí, exactamente. Así que es una cosa absolutamente novedosa y nos va a develar muchos misterios que
que quedan de este caso. Y ya les digo, si no tenían ni idea de esto, bueno, nosotros hicimos un programa de radio sobre este tema, pero lo googlean un poquito y se van a entusiasmar por el misterio que trae eso. También, si entran en sfarad.com y hacen clic sobre el anuncio, van a encontrar una pequeña reseña debajo del flyer. Así que, por si quieren saber, pero les va a parecer muy curioso y tenemos unas cuantas sorpresas sobre esta historia. Gracias a los que nos están corrigiendo, efectivamente es 1858, están corrigiendo por el chat. Y bueno, ¿y qué tenemos para hoy? Hoy tenemos la gran alegría de tener la presentación de un nuevo libro, Árbol que tiembla, y tenemos como invitada a su autora. Esto es un lujo que nos podemos dar el día de hoy. Está con nosotros Denise León y tiene como invitado a Jacobo Sefami. Y antes de darles las bienvenidas, les voy a contar quién es cada uno. Denise León, la autora de este libro, nació en Tucumán, Argentina, y es nieta de inmigrantes sefaradíes. Es poeta y ensayista, se doctoró en literatura latinoamericana en la Universidad Nacional de Tucumán, ha publicado los libros Poemas de Estambul, El trayecto de la herida, El saco de Douglas, El templo de pescadores, Sala de espera, Poemas de Middlebury y Mesa de pájaros. Poemas suyos han sido incluidos en diversas antologías como Por mi boca y Penúltimos, 33 poetas de Argentina, 1965-1985, y traducidos al inglés y al portugués. Recibió, entre otros, el segundo premio en poesía del Fondo Nacional de las Artes, la beca Fulbright CONICET y la beca de investigación del DAAD. Es profesora asociada de literatura latinoamericana en la UNSA e investigadora del CONICET. Y tenemos también, para hablar de este libro, a Jacobo Sefami. Él es escritor también, es nieto de judíos sefaradíes que inmigraron de Siria y Turquía a la Ciudad de México. Estudió la licenciatura en la UNAM y el doctorado en la Universidad de Texas en Austin. Es profesor de literatura latinoamericana en la Universidad de California, Irvine, y director de la Escuela de Español de Verano de Middlebury College. Es autor y editor de varios libros sobre poesía latinoamericana y de la novela Los Dolientes sobre rituales de luto en la comunidad judía siria de México, publicado en 2004 y traducido al inglés en 2010. Con Miriam Moscona, otra querida amiga y escritora, editó el libro Por mi boca, textos de la diáspora sefaradí en ladino en el año 2013. Y algunos de sus poemas fueron incluidos también en la selección Ahora Sefarad. Y les damos la bienvenida a los dos. Hola Denise, hola Jacobo, bienvenidos. Hola. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo les va? Le tenemos a Denise en Tucumán, en el noroeste de la República Argentina, y a Jacobo en Estados Unidos. ¿En qué ciudad, Jacobo? Estoy en Irvine, California. Irvine está a 1 hora al sur de Los Ángeles. Así que estamos todos unidos. Qué lindo, que, como decía un amigo, qué lindo vivir en este siglo y poder hacer estas cosas, ¿no? Sí. Bueno, estamos muy contentos de recibirlos. La verdad es que el libro nos atrajo mucho, empezando por los honores que le han hecho a Denise en las distintas presentaciones que hemos visto a través de las fotos que publicaste en Facebook y en varios lugares. Así que estamos muy ansiosos de escucharlos. Pero antes de escucharlos, tenemos un videito que tienen preparado de 4 minutos, muy cortitos. Así que lo vemos y seguimos en unos minutos. Ayer, noche de Al-Had, soñé que estábamos en juntas con mi gran mamá en Izmir.
En el sueño estamos en la mar y la gran mamá me da liciones y consejicas para empezarme a flotar. Échate floja, Hanum. La agua la levanta en riba. ¿Quieres que te diga? Penso entre mí. Lo que me levanta en riba no es la agua. Lo que me levanta en riba son los muertos míos. Existe una poesía de Yehuda Amihai que asegura que los muertos van a voltar, que ellos se dejaron aquí sus cosas muy mucho amadas, como el libro de que me daban cada noche, o el chadir para cuidarse de la lluvia, o los anteojos, porque van a voltar. Es por esto que nosotros fuimos a Izmir ahora, para buscar las cosas que los nuestros se dejaron en las cuches de las calejas, en el cal, en los charchís, para que sus cosas amadas no se piedreran y pudieran avoltarse. Nosotros hicimos el mismo viaje que los tarapapuses. Amá, no lo hicimos de derecha a siedra, sino de siedra a derecha. Del Cuprí del vapor, fin al charchí, ellos atornaron. Del charchí de Izmir se fueron para atornar al charchí de una otra ciudad que era apenas un punto chiquitico y lejano en el plan de la América, Tucumán. ¿Quién sos tú?, me demanda la gente cuando tienen sentido que estoy escribiendo un libro sobre la familia. Yo soy de la alcunia de los León y los Aruj, ama también de la de los Azubel y los Shaul, los Guiní y los Esforno, los Piperna y los Musadché. Ande mi sangre moran generaciones desreposadas de comercheros, cuyumchis, fraguadores de chapines y embeleca montañas. Ayer, noche de Al-Had, soñé que estaba en Izmir y le decía a mi gran mamá que lo que me sostiene en Riva son los muertos míos. Amá, de tiempo en tiempo, pienso que los dejo en el otro bodre de la mar, que me olvido de su idioma, o que lo aburaco, como tiene dicho Abot Yeshurum en el texto que tradució Gerardo Levin. ¿Cómo es que alguno se hace Abot Yeshurum? La respuesta es por los buracos. Destruí a mi madre y a mi padre. Dañé el lugar donde moraban, sus noches lucidas. Aburaqué sus fiestas, sus shabbats. Ya no me recuerdo cómo se continúan los versos. Yo también estoy aburacada. Floto en la mar, sintiendo que la voz que sale de mi garón, de mi tripa, y se recoge en un hilo de nombres que se repiten, flota encima de un árbol que tembla.
Estamos en clima. El clima está perfecto para escucharlos hablar de esta belleza que es Árbol que Tiembla. Denise, Jacobo, los escuchamos con mucha atención. Y bueno, yo, si necesitan las fotos, esto me van pidiendo, yo se los voy poniendo. Muchas gracias por esta oportunidad de hablar con Denise y con ustedes de este hermoso libro. El video es muy revelador y bueno, yo me quedé pensando cómo se podría poner este video como un epílogo 2, como una secuela del epílogo que aparece en el libro. También hay otro epílogo, aunque no es exactamente lo mismo, pero es muy hermoso el video, y lo primero a decir es felicitar a Denise por su libro, por el video, por todos sus proyectos en los que ha estado trabajando a lo largo de los años. Y a lo largo de los años, Denise ha hecho un trabajo que, es decir, que Árbol que Tiembla no es nuevo, en el sentido de que ya ella ha trabajado el tema de las genealogías, el tema de los familiares, el tema de los muertos, ha trabajado ya, obvio, en los libros anteriores. Y después me voy a referir a ellos, junto con mi colega y amiga Miriam Moscona. Hicimos una selección de poesía en ladino que se llama Por mi boca, que apareció en la editorial Lumen en México, y en ese libro incluimos la poesía de Denise. Entonces yo llevo leyendo a Denise ya pues algunos cuantos años, con mucha admiración, con mucho gusto de leerte, Denise. Muchas gracias. Entonces, bueno, lo primero era una reflexión que hice alrededor del título, Árbol que Tiembla, aunque también en el video aparece al final, justo al final, la frase Árbol que Tiembla. Yo tengo una reflexión que después voy a comentar en relación a lo que se dice en el libro mismo acerca de este título. Entonces, lo primero que quiero decir es que hay una alusión, aunque no explícita, hay un subtexto ahí, en la imagen poética. Y ese subtexto, en mi opinión, claro, todas son interpretaciones, viene del pequeño prólogo que hace Juan Gelman al libro Divashu. Juan Gelman, cuando dice ese escolio, esa introducción breve que hace él, le dice al lector que, porque él pone los poemas en el libro Divashu, los poemas en ladino y los poemas en castellano contemporáneo, y dice Juan Gelman que hay que leer las dos versiones del poema. Dice, para escuchar, hay que leer el español antiguo y el moderno para escuchar el tiempo que tiembla y que nos da pasado desde el Cid. Entonces, la imagen tiempo que tiembla, a mí es una imagen muy bella y que te hace estremecer porque te hace pensar qué significa el pasado en relación con el presente. El tiempo que tiembla, pues de alguna manera hace una referencia a que la materia no está inerte, a que el pasado no está muerto totalmente, a que el pasado vibra, tiembla, se sacude, nos sacude, nos hace temblar. De modo que el sacudimiento, que también puede ser por temor, puede ser también por vida. Y puede ser un temblor, digamos, que también puede remitir al júbilo, al éxtasis, el temblor, ¿no? Es decir, al amor. El Divashu 1, el primer poema de Divashu, dice: il batidero de mis besos, quiero decir, el batidero de mis besos se sentirá en tu pasado, con mí en tu vino, abriendo la puerta del tiempo, tu sueño. El temblor de mis labios, quiero decir, el temblor de mis besos, se oirá en tu pasado,
conmigo en tu vino, abriendo la puerta del tiempo, tu sueño. Entonces, allí está esa búsqueda de raíces. El amor también nos hace temblar. Y en esa búsqueda del amor, en el caso de Juan Gelman, está la lengua. La lengua que sigue viva y que no desaparece, ¿no? Entonces, no es una lengua congelada en el tiempo, sino continúa a lo largo del tiempo. Entonces, de ese tiempo que tiembla al árbol que tiembla, es decir, de la lengua, también de la lengua amorosa, se pasa a la raíz, al árbol. Y claro, el árbol genealógico, hay una transferencia metonímica. Si antes era el tiempo que tiembla, Gelman supone la lengua o el tiempo que remite al exilio de un pueblo. Con árbol que tiembla se remite a la familia, al origen, a los progenitores que siguen, permanecen vivos, están allí y se sacuden se sacuden sus ramas, sus hojas, sus frutos. Vemos esos árboles temblando y sacudiéndose para remitir, sacuden sus cenizas para reverberar el pasado en nosotros. De modo que de allí se pasa a la dedicatoria del libro, está dedicado al padre, también está el video, está dedicado al padre, a mi padre, boca de árbol, como la imagen que junta la boca y el árbol, como si la que se recibe del progenitor sea el habla, la boca, la caverna del origen. Así pasamos de la asociación tiempo que tiembla, árbol que tiembla, boca de árbol, padre. Después de haber escrito esto, estoy leyendo en el libro y veo que hay una alusión al título del libro. La protagonista, la narradora, que es Denise, dice, mi hermano es el que más se acuerda de las historias que le contaban las abuelas. A muchos parientes llegó a conocerlos, o al menos los vio una vez. Hay una pared en su casa donde están colgadas todas las fotos viejas de la familia, como un árbol que tiembla. Entonces pasamos, digamos, de una interpretación más metafórica a una interpretación real de una pared llena de fotos y esas fotos vibrando. ¿A qué quiero llegar? A que toda reflexión genealógica necesariamente tiene que remitirse al pasado. Y yo siempre me he preguntado, porque yo mismo he escrito un poco sobre genealogías, tengo un libro que se llama Por Tierras Extrañas, ¿cómo rescato a mis muertos? Yo también tengo mis muertos. Miren, por ejemplo, este señor, no sé si se llega a ver. Sí, se ve perfecto. Este señor murió en 1941 en Chiapas, no lo conocí, es mi abuelo materno. Entonces, bueno, pues ahora, así como Denise, tengo que rescatar su historia, hacerlo vivir, y lo haré vivir a través de mis escritos. En fin, el libro es una genealogía. Bueno, ya no te he dejado hablar, Denise, pero que el plan era dejarte hablar. Bueno, digo algo rápidamente y te dejo Por seguir favor, porque... ¿y algo del título o algo alusivo? Ajá. Sí, claro, bueno, yo quedé tarde para todo, pero bueno, agradecerle a Marcelo, a Liliana por la presentación, por supuesto también a Jacobo, la verdad que para mí es un honor que Jacobo, digamos, haya leído el libro y lo esté presentando hoy, me pone muy, muy feliz. Y bueno, como vos bien decías, digamos, el video es posterior, o sea, esto es como totalmente posterior al libro. Está buena esta idea de pensarlo como un epílogo, porque de alguna manera funcionó así. Este trabajo lo hicimos con mi marido, él dirige el corto, ¿no? Que figura ahí en los créditos. Y cuando empezamos a hacerlo, la idea original era hacer una especie de book trailer para difundir el libro. Pero no funcionaba, o sea, no funcionaba y yo no encontraba nada dentro del libro que pudiera condensar todo lo que pasaba en el libro. Entonces empecé a trabajar como con textos nuevos, ¿no?
que de alguna manera recogen ese temblor del que vos estás hablando, que me parece que es una imagen tan hermosa, ¿no? Por todo lo que uno puede temblar, no Claro. solo por miedo, sino por pasión, sino por emoción. Y la verdad es que yo siento que si hay algo, digamos, que el pasado familiar no es para mí, es algo terminado que esté metido adentro de un frasco, digamos. El pasado para mí está absolutamente vivo y está temblando en las historias, en la familia, en los recuerdos. Y también me acordaba mucho cuando vos decías, ¿no? Hay un texto de Foucault sobre Nietzsche que dice que generalmente cuando uno va a los orígenes, cuando hace genealogía y va a los orígenes, lo que busca es la pureza, ¿no? Un origen puro, perfecto, impoluto, intocado, y lo que finalmente encuentra es el error, la equivocación, el humor, el temblor, y eso era lo que de alguna manera a mí me interesaba recoger, ¿no? Recoger en este texto, que al mismo tiempo que es mío, yo sentí desde el principio que me excedía, que era un libro colectivo en algún sentido, porque yo hablé con muchísimas personas, digamos, para construirlo, para tejerlo. Está, por supuesto, la memoria de mi papá, y a través de la memoria de mi papá, la de sus tíos, la de sus padres, la de sus abuelos, la de mis hermanos. Fue un proceso colectivo, digamos, de búsqueda también la nacionalización. Los primos con los que hablé, los tíos con los que hablé, los amigos de los tíos de los tíos, es como una red que se va abriendo. Yo siempre sentí que era un libro comunitario, ¿no? Y bueno, y respecto al origen más literal que está planteado también ahí, es una habitación impactante. Yo cuando voy a trabajar a Salta me quedo dormida en la casa de mi hermano y la habitación llena llena de fotos existen. Es como que te acostas en la cama y te miran ojos de todas las épocas, y cada vez que abrís y cerrás la puerta del cuarto, las fotos tiemblan, digamos, literalmente tiemblan en la pared, se mueven, ¿no? Entonces, en el momento en el que estaba buscando un título para el libro, me pareció que esa era una imagen elocuente. Buenísimo, sí, sí, así. Creo que es un título muy acertado, realmente magnífico título, te felicito. Muy, muy bueno. Y otra cosa que iba a decir, que este libro se emparenta de alguna manera con el libro Las genealogías de Marco Glantz, que también es una reflexión familiar. Y nada más quería leer el mero inicio del libro de Marco Glantz, porque dice: todos, seamos nobles o no, tenemos nuestras genealogías. Un poco la idea es que, claro, es muy irónica, Margo, porque, digamos, los nobles son los que trazaban sus árboles genealógicos y buscaban sus raíces. Yo recuerdo, por ejemplo, un libro de Vicente Huidobro que va buscando, es una novela, en donde busca su herencia familiar, y entonces él se siente noble y dice: soy heredero del mío Cid Campeador. Entonces, a mí me da risa porque digo, ¿cómo le habrá hecho? Y es que, obviamente que es mucha invención, ¿no? Pero ya hablando en serio, el libro está conformado a partir, digamos, de la necesidad, digamos, logística de contestar un cuestionario, rellenar una solicitud del gobierno de España que ofrece la opción a los sefardíes de conseguir la nacionalidad española. Entonces, Denise y sus hermanos, su hermano, su hermana, deciden solicitar la ciudadanía española. Eso comienzan a hacerlo en 2019, me parece. Sí, 2019, sí. Así es que todo el libro está construido con la idea de la búsqueda de documentos para comprobar que uno es quien se supone que es, ¿no? ¿Cómo demuestras? Y en eso tengo una pregunta para Denise. ¿Cómo demuestras que eres sefardí? Yo no lo hice, simplemente por tonto, no hay otra palabra, por idiota, bueno, porque estoy cómodo en mi casa y dije, bueno, yo no me voy a meter con la burocracia, pero me quedé preguntando qué tanto hacia el pasado te piden los españoles, es decir, cómo compruebas que tu familia León o tu familia Arujo o tu familia son originalmente de España. Es decir, el libro de Denise marca
por un lado, digamos, por el lado materno, 5 generaciones atrás, y por el lado paterno, 4 generaciones. Es decir, llega a los tatarabuelos. Yo soy un poco mayor que Denise, y yo a lo máximo que puedo aspirar es a mi abuelo. Después de mi abuelo, mis bisabuelos, no tengo ni idea. Y otra cosa, un comentario un poco irónico de mi parte, es que yo tendría muchas dificultades, por ejemplo, en algunos casos de algunos primos, de dialogar con ellos. Así es que no sé cuánto me ayudarían. Es un libro, como dijo ya Denise, colectivo, es decir, se hace a través de mucha gente que colabora. Y es un libro hermosísimo, o más que hermoso, muy bien investigado. Es decir, hace una búsqueda impresionante. A mí me deja de 4 el libro. Empezando por este árbol, que es muy hermoso porque lo hace, digamos, no a la manera tradicional del árbol genealógico, que van los tatarabuelos al principio, de arriba para abajo, va bajando el árbol, más o menos típicamente lo que uno ve en árboles genealógicos. Esto va al revés, es decir, las raíces son los tatarabuelos y va hacia arriba, termina precisamente con Denise y sus hermanos. Así es que es un árbol, yo creo que mejor hecho que los árboles que estamos muy acostumbrados a ver, además de que tiene todas unas ramas, así como es un árbol, ¿verdad? Se va para allá y se va para allá, y que puede, obviamente, que uno tiene que mirarlo con atención para entender, pero es muy útil, es muy bonito y es muy útil para entender todo lo que va en el sustrato del libro. El libro, como les repito, es una especie de diario en los agradecimientos. Dice literalmente que es un diario, ¿no? Dice, por eso este libro es un diario y no. Es el registro que va haciendo ella en un cuaderno de todo lo que se va informando, los documentos que va recogiendo, etc. Entonces va marcando todo lo que va ocurriendo a lo largo de esa búsqueda. Comienza con una sección que se llama Los Originantes, que es una especie de la sección inicial, donde, bueno, pues habla de los progenitores, de los padres, y un poco el contexto general de la búsqueda. Después tiene otra sección. Perdón, Jacobo, te interrumpo un minuto porque justo están pasando como imágenes del libro. Sí, por favor. Y como digo ahí también en los agradecimientos del libro, yo tengo cabeza de pájaro, o sea, mi memoria es chiquita, enseguida me olvido. Y quería comentar que la idea del árbol, yo había diseñado primero una especie de árbol contado, de árbol con palabras, y fue idea de la diseñadora del libro, a quien le quiero agradecer también, Caro Giovagnoli, y de la editora Marisa Negri, que la verdad que fue un trabajo amorosísimo, digamos, el trabajo de edición y la manera en la que se apropiaron y trabajaron con el material fue increíble, ¿no? Igual que la tapa del libro, hecha por Gaby, que también forma parte del equipo de edición de La Ballesta Magnífica, recoge de alguna manera las estampas de las faldas berberiscas, ¿no? Sefaradíes. Entonces, bueno, fue como toda una construcción muy amorosa, hecha por el equipo de La Ballesta Magnífica, que es una editorial increíble. Yo la verdad que me siento muy agradecida, trabajé súper cómoda. Y las letras que se ven ahí, ¿no? Que también se usaron para el retiro de tapa, son parte de una postal escrita en solitreo de la que vamos a hablar más adelante. Y atendiendo a tu pregunta de las generaciones, yo siempre digo que en realidad el tema de la solicitud de la nacionalidad funcionó un poco como la Ítaca de Cavafis, ¿no? Del poema de Constantino Cavafis. Fue como lo que hizo iniciar el viaje, ¿no? Pero de alguna manera el destino, que era obtener la nacionalidad, fue como totalmente trascendido, porque una vez que yo me metí en la búsqueda, es como que ya no pude parar, o sea, me fui como mucho más allá y me fui a otros lugares que ya no tenían nada que ver con lo que solicitaban, digamos, en la documentación.
Pero respondiendo a tu pregunta, ellos te pedían lo más lejos que vos podías llegar para demostrar, ¿no es cierto?, tu genealogía sefaradí. Y es muy gracioso porque después te dan un certificado sellado donde hay una autoridad que certifica que vos sos sefaradí de verdad. Eso es muy, digamos, bueno, gracioso. Es quien dice que es. Eso. No, muchas gracias, sí. No sé si, bueno, nada más para las personas que nos están escuchando, pues quiero explicarles cómo está organizado el libro. Entonces tiene los originantes, después tiene una sección que se llama, y en esos casos lo pone en ladino y en castellano, los dispartus, los despiertos, otra sección que se llama mi dejates, me dejaste, otra sección que se llama yéndose, y el epílogo, y después hay un glosario. Es un diario y no lo es, en el sentido que hay un registro de muchas cosas que van pasando y que va descubriendo la protagonista Denise, pero no lo es en el sentido, y eso es una pregunta para ti, en el que la sección, los dispartus, los despiertos, está dedicado a la familia materna, y me dejates o me dejaste está dedicado a la familia paterna, y hay árboles genealógicos respectivos a cada sección. Entonces yo sospecho, es una sospecha nada más, que tuviste que organizar el libro y no es secuencial tal cual lo hiciste. Es decir, que tuviste que todos estos fragmentos que pertenecen a esta familia los voy a poner de este lado y estos para acá. Que no, eso no le resta que siga siendo un diario, pero que no tiene fechas, en donde se inscribe cada fragmento. Está hecho de fragmentos, de básicamente un párrafo, espacio en blanco, párrafo, espacio en blanco, etc. Es un libro a fragmentos, que es como recordamos siempre, ¿no? Recordamos a base de fragmentos. Ahora nos están poniendo muestras, pero es como está hecho. Entonces, bueno, digamos que dentro del género literario, si se quiere, que ocupa el libro, pues digamos, no es un libro tradicional, no se trata de una novela, no se trata de ficción, aunque yo creo que sí hay elementos que se habrá inventado Denise, pero bueno, no es un libro de ficción, no es una novela. Se puede leer como una novela fragmentada también. Es una crónica, sí, también es una crónica, porque es una crónica que va relatando lo que va ocurriendo, la investigación que va realizando Denise a lo largo de, pues, de no sé cuántos años te tardó el libro, es decir, desde que comienzas a escribirlo, que dice que usa un cuaderno, que yo le decía ayer a Denise, comencé mi registro en un cuaderno con tapas negras que tenía dibujado un mapa que parecía un árbol, y ahí empezaste, ¿no? Más o menos, ¿qué periodo cubre? Bueno, el periodo que cubre es cuando empezamos, digamos, con la solicitud de la nacionalidad, porque yo decido, es como que pedían una cantidad de papeles, pedían actas de nacimiento, actas de matrimonio, la que tuva de mis padres, si había algún pasaporte de los abuelos que demostraban el ingreso y de dónde venían. Entonces yo empiezo, como decía recién, como tengo cabeza de pájaro, mi memoria es muy lábil, decido empezar a anotar todo en un cuaderno, y en ese cuaderno yo iba a ir tildando lo que conseguía, lo que no conseguía, las citas que me daban en el registro civil, pero inevitablemente al mismo tiempo que iba anotando eso, iba anotando como impresiones, ¿no? O imágenes que me suscitaba a mí esa búsqueda, y bueno, y eso fue creciendo, porque como que cada vez había más cosas, y incluso ya había terminado de reunir los papeles necesarios, y sin embargo seguía anotando, tenía más preguntas, hablaba con alguien más, alguien me decía, ¿podrías hablar con tal tío, con tal primo y preguntarle? Y bueno, ese primo me contaba una historia, o ese tío me contaba una historia, y yo anotaba. Y en algún momento, bueno, quería hacer algo con ese material. A mí me cuesta mucho como definir
y decir, porque decir el texto es tal cosa, es tal otra, es esto, es lo otro, porque yo siento que cuando uno propone una definición encierra, y lo que a mí me interesaba no era cerrar, sino abrir, ¿no? Abrir, justamente, y obviamente el género de las memorias familiares es un género que tiene una tradición enorme, en Argentina, en América Latina, bueno, en Europa, ni qué hablar, es un género que tiene una tradición, podríamos mencionar muchísimos libros, bueno, además del de Margo, el de Miriam, ¿no? La tela de cebolla. Yo también tenía muy presente un texto de Ana María Shua, que a mí me encanta, que es el libro de los recuerdos, que son unas memorias familiares muy poco formales y muy poco serias, ¿no? Donde Mucho, ¿no? sí, van interviniendo como distintos parientes y cada uno cuenta una versión de la historia que muchas veces se contradice, y eso es genial, porque la realidad funciona así, digamos, no hay una única versión, sino varias versiones que se superponen y se contradicen. Por eso yo digo al final, es un diario y no, es una investigación y no, es una novela y no, Claro. que es como todas esas cosas al mismo tiempo. Sí, pues muchas gracias. Yo una de las cosas que te decía yo ayer, y que ahora te digo en público, es que si haces una segunda edición, sería muy lindo incluir los documentos, las fotografías. Si no puedes incluir el video porque eso no se puede poner en un libro, a lo mejor puedes poner, sí, un enlace a si alguien quiere verlo en internet. O sea, hacer una página donde puedan la gente acceder al video. Pero te decía de las fotografías y de los documentos, porque enriquecerían, esa es mi humilde opinión, enriquecería para el lector esas opciones. Y por esa razón le hemos dado a Marcelo algunas de esas imágenes. Entonces, por ejemplo, le quiero dar al lector, al escucha, si puedes, Marcelo, buscar, seguir adelante, yo te voy a decir cuál. Sigue adelante, otra, 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 otra. Ahí, esa. Fíjense, a mí me encanta esto porque pone el monto total de la dote. Que yo digo, bueno, que es una maravilla toda mi vida, desde niño, cuando, claro, yo crecí en México y esta cosa sefaradí de dar dote es muy común. Las negociaciones para el matrimonio y cuánto le van a dar y las peleas que ocasionan eso, siempre me maravilló y nunca me imaginé que alguien pudiera encontrar un documento diciendo cuánto le dio de dote, que siempre eso se decía como chisme, ¿no? Por lo menos en mi comunidad, al chisme, a ver, ¿cuánto le dio? Le dio $1,000,000. ¡Wow! ¡Qué increíble! Cosas así como que dice, para mí hoy en día viviendo en Estados Unidos suena como muy anticuado, pero creo que sigue, no sé en Argentina si sigue siendo vigente la idea de dar dote, pero este documento en sí, por ejemplo, demuestra que fue muy seria Denise en su investigación y encontró cosas como esto, o encontró, si puedes seguir, Marcelo, sigue, la lápida. Está para atrás. Perdón, para atrás. Aquí. Ahí está. Encontró la tumba de su bisabuela, Matilde Masaltov, en Esmirna, en Izmir. Bueno, sí, a propósito de eso quería comentar que lo de la dote, digamos, el registro de la dote y del casamiento son los tatarabuelos, ¿no? Los tatarabuelos Aruj, por el lado de mi mamá. La verdad es que eso sí es emocionante y es increíble. Increíble porque que haya además, todo ese documento. sí, además nosotros tuvimos, gracias a la generosidad de mi papá, la oportunidad de visitar Izmir este año y estuvimos en la sinagoga donde se casaron, ¿no? Que fue, la verdad que fue una cosa, la sinagoga Portugal. Y bueno, que también gracias a ese proyecto increíble que está haciendo Nessim Benkoy en Izmir, que están rescatando las antiguas sinagogas abandonadas, bueno, fue posible visitarla. Entonces es casi como tocar también el temblor de la historia y del pasado. Y también tuvimos oportunidad no solo de ver la lápida en una foto en internet, que bueno, la localicé a través de sitios web de cementerios en Izmir, sino de dejar una piedra, digamos, en su tumba y de decir el Kadish. Eso también fue increíblemente emocionante, sí. Sí, lo cuento en el epílogo final de
el epílogo del libro. Se nos va yendo el tiempo y sí quisiera un poco entrar en materia. No hemos entrado en materia todavía, perdón. Uy, Dios. Pero bueno, es que hay mucho que decir. Yo de verdad, si hay escuchas en Argentina, creo que será más fácil conseguir el libro. Y si hay escuchas en otras partes del mundo, pues escríbanle a Denise a ver cómo se los manda por PDF o algo, pero hay A la editorial también pueden escribir La Ballesta Magnífica. que consigan, porque sí es un libro que vale mucho la pena, de verdad. Yo se los Al digo. final les vamos a decir dónde adquirirlo. Excelente, excelente. Bueno, ¿qué otras cosas? Lo que, digamos, el libro está lleno de detalles. Entonces, claro, ir con cada detalle, pues nos va a llevar no 1 hora, 4 horas, 5 horas, porque hay muchísimo que decir respecto a cada uno de los detalles, ¿no? Digamos que la parte que se llama los dispartus está también con epígrafes de Clarice Nikoisky y que aluden, por ejemplo, el epígrafe de Clarice Nikoisky en la sección que se llama los dispartus o los despiertos, dice mi asimillaba di, si me parecía a ti, que es una cosa muy interesante porque Clarice Nikoisky, su libro Los ojos, las manos, la boca, está inspirado en la madre. Es una escritora francesa de origen bosnio sefaradí y que decide escribir un libro de poemas dedicado a la madre que ha muerto. Entonces, un poco de recuperar a través de los poemas, recuperar a la madre muerta. Y entonces es muy emocionante lo de Clarice Nikoisky. ¿Y por qué menciono a Nikoisky? Porque yo creo que Denise tiene muy presente, por ejemplo, este poema. Es un poema que a mí me gusta mucho, que dice, bueno, lo voy a leer en castellano. ¿Y cómo me olvidaré de tus ojos perdidos? ¿Y cómo me olvidaré de las noches cuando los míos se cerraban y los tuyos se quedaban abiertos, cuando de espanto se abrían los ojos de los muertos para darnos esta luz que nunca se apagó? Di, ¿cómo me olvidaré? Es un poema que hace reflexión al momento en que una niña se va a dormir y la madre la ve y los ojos de la madre están abiertos y los de ella se cierran. Ahora es al revés, es la hija que recuerda los ojos de la madre. ¿Por qué hago esta alusión a este poema de Nikoisky en relativo a la sección dedicada a la familia materna? Porque la madre de Denise León fallece. Entonces digamos que hay diferentes momentos en que aparece la muerte de la madre. El trayecto de la herida es un poemario que también recoge fragmentos que tienen que ver con esa muerte. La madre me parece que fallece de cáncer. Y entonces, a lo largo de esa sección, eso es lo que yo pienso, a lo mejor Denise me dirá lo contrario, me parece que el personaje que rige esa sección es la madre. Y es el dolor de esa madre, y es la alegría de esa madre, es la vida, ¿verdad? Bueno, la madre escribe un diario, esa es otra cosa muy interesante que decía yo a Denise, que me hubiera gustado ver ya más fragmentos de ese diario. Por ejemplo, dice la madre, reproducido por Denise, los Azubel eran todos hermosos, bailarines y jugadores. Entonces, hay un aprendizaje de la familia materna a través de la misma voz y de la escritura de la madre, que recupera a la hija y lo va asimilando a través de la búsqueda colectiva de esa familia. Pero la madre, un poco, ya estando muerta, guía esa búsqueda. Entonces, digamos que no tenemos tiempo para estudiarlo todo, pero
en un momento dado hay una parte, me pareció triste, en donde dice que la madre menciona a todos en sus memorias. Dice, hay una mención para cada uno, para la abuela en su jardín, para los hombres de la familia hermosos y bailarines, para sus padres, para los vecinos allá en Monteros, sobre mi hermano tal cosa, sobre el papá tal otra. A mi hermana le dice algo que rema y rema entre lo tenue, porque al final ya escribía con lápiz y la letra se iba haciendo cada vez más borrosa, más lenta. Cuando puedo soportarlo, leo sus memorias porque quiero escuchar su voz y compruebo que hay una mención para todos, claro, menos para mí, que necesitaba instrucciones desesperadamente. Entonces, una de las preguntas que yo tenía es, ¿por qué no habrá hecho referencia a ti, Denise? Y luego, al final de esta sección, dice, en algún momento de la tarde, Bochín dice que me parezco a mi madre. Sopla un viento suave y después, frente al espejo del baño, busco en mis rasgos con tristeza si hay algo que quisiera es volver a ver su rostro vivo en alguna parte. Entonces, esa relación con la madre es bastante fuerte y es lo que corre a lo largo de esa sección. Y bueno, yo quería pues que comentaras un poco qué te parece. O sea, hay muchísimas cosas más, quiero que los escuchas se entiendan que yo estoy subrayando, digamos, ese personaje, pero hay muchísimas cosas más de toda la familia. Es decir, es un libro muy abarcador, inmenso, aunque no es muy largo, es un libro de unas 75 páginas, algo así. No es muy largo, pero es muy rico. Tiene muchísima información, muchísimas cosas. Pero bueno, en esta sección en particular, yo destaco esa figura. Primero, una cosa para decir es que yo creo que los libros son de los lectores, o sea que en realidad uno no puede o no tendría mucho sentido explicar qué quise hacer yo, porque el libro ya es de los lectores y lo que el lector encuentre ahí lo enriquece y lo transforma en libro y eso está muy bien. Por supuesto, comparto con vos esta idea de que es una sección que está dominada por la figura de la madre, porque además cuando empezamos a dibujar los árboles genealógicos, ese era un requisito también para la nacionalidad, dibujar un árbol genealógico. Lo rellenas en una solicitud. Había que dibujarlo al árbol y mandarlo escaneado. Yo notaba que el árbol, digamos, de la parte materna era un árbol que estaba lleno de huecos. Estaba lleno de huecos, en cambio el árbol por el lado paterno, digamos, estaba como mucho más lleno, había mucha más información. Entonces yo deliberadamente empiezo a buscar más, digamos, por el lado Azubel Aruj. Y cuando mi mamá efectivamente estaba enferma y se estaba muriendo, llevaba un diario que en ese momento no nos dejaba leer. Y bueno, y cuando la mamá murió, era como que nadie quería el diario. La única que quiso el diario fui yo. Y me lo llevé, por supuesto en el primer tiempo era como que no podía leerlo, pero finalmente pude ingresar a ese texto y yo estaba segura, no sabía cuándo, pero en algún momento iba a hacer algo con ese material, ¿no? Porque ahí era como que se podía escuchar todavía la voz de ella. Respecto a esto que lo cuento, digamos, que lo cuento en el texto, que es esto que vos notabas, ¿no? De que hay referencias para todos y no para mí, no podemos saber, podemos elucubrar, pero eso que para mí era muy angustioso, en algún momento charlando con mi hermano, tomó otro matiz porque mi hermano me dijo, eso también te da vos un margen de libertad. Imagínate si la mamá hubiera puesto, la Denise tenía que hacer tal cosa, o la Denise tenía que ser así, o la Denise te hubiera sentido, me dice, absolutamente como condenada o limitada por esa afirmación porque hubiera funcionado casi como la línea del destino. Entonces, el no dejarte ninguna instrucción, que era algo que yo en ese momento del duelo necesitaba desesperadamente, ¿no? Que me digan qué hacer, o sea, cómo atravesar la muerte de mi mamá, que me dé alguna pista, y no había, tuve que inventar mi propia manera. Entonces, quizá no fue tan malo después de todo. Y después de todo es la búsqueda que puede ser
fructífera o infructuosa de la madre, ¿no? Es decir, esa necesidad de ir hacia el pasado y de buscarte a ti misma, porque dices, ¿se parece o no? ¿Me parezco o no me parezco? Un poco como, ¿qué significa eso? O sea, estoy tratando de pensar qué significa parecerse o no parecerse a los progenitores. Yo pienso, por ejemplo, este señor, y entonces digo, sí, a lo mejor es la oreja. Entonces, la oreja. Bueno, a ver, me parece que la herencia es todo un tema, ¿no? Y también digo cómo se autofiguran los escritores, si se autofiguran como herederos, si se autofiguran como parricida, si se autofiguran como que heredaron de la madre o del padre. Hay toda una construcción ahí que por supuesto es ficcional. De lo que yo sí estoy segura es de que no se puede heredar sin transformar. Entonces eso que uno recibe inevitablemente se transforma en otra cosa, porque digo, mientras uno está vivo y en movimiento, eso que has recibido se va transformando y se va resignificando. De hecho, yo leo ahora o pienso en mi mamá de una manera muy distinta a la que pensaba hace 10, hace 20, hace 30 años, ¿no? Entonces, la única manera de heredar o de parecerse es transformando, creo yo. Sí, sí. Paradójico, pero me parece que así funciona. Vamos a pasar a otra sección, que es la sección Mi Dejates, o Mi Dejaste, y esa sección está dedicada más a la familia León, es decir, a la familia paterna, que también es muy interesante. En este caso, yo también vuelvo a destacar un personaje, y es la abuela Luisa. De la abuela Luisa ya teníamos, bueno, yo al menos referencia, en el libro El saco de Douglas, que precisamente la primera sección de ese libro se llama Luisa, 1914, y es muy interesante porque se trata de una niña de 15, 16 años, tú me dirás. Sí, 16, 15 para los 16, sí. Cuyo padre se había escapado, debido a la guerra, se había escapado, hasta se fue sin zapatos rumbo a América. Y entonces la necesidad de esa hija, de Luisa, de buscar a su padre. Entonces es una historia estremecedora. Y Marcelo, ¿cómo podríamos tener más tiempo? Porque es que es muy importante esta sección, ¿no? ¿Me puedes decir? 5 minutos, porque hay muchas preguntas también, todavía va a dar. No, es que, bueno, entonces no va a dar tiempo. Yo tenía idea de que Denise nos lea un poema del saco de Douglas. Sí, que lo lea 5 o 10 minutos también. Sí, pero... Está para quedarse toda la noche. Bueno, la idea es, digamos, les leo rápidamente del poema. Esto no está en El árbol que tiembla, sino en el saco de Douglas. Dice: lo vimos partir con las cabezas inclinadas para no sentir el viento. Nos quedamos ahí sentadas sin llorar, sintiendo que faltaba desde siempre. Era verano y mi madre me dijo: no te saque los zapatos. Bajó de Esmirna en un barquito que era el último, sin despedirse. Tomó el último y se vino. Iba sin zapatos para bajarse mi padre escapado del ejército turco. Entonces, toda la historia de esta abuela es la historia de una necesidad de encontrar a su padre. Y es muy interesante todo el relato que se hace, tanto en el saco de Douglas como ahora en esta sección del árbol que tiembla, y hace alusiones muy interesantes. Por ejemplo, la hija sin padre, no sé si teníamos una foto de la abuela Luisa, y parte importante del libro es que yo tenía una versión anterior a la que ya salió, y en esa versión no estaba la tarjeta postal. Entonces quisiera, si nos puedes poner, Marcelo, la tarjeta, aquí está, es la tarjeta que escribe Luisa a su abuelo,
no a su padre, a su abuelo, gran papá, diciéndole, a ver, ¿cómo era? Perdón, es que no. ¿Querés que la lea yo, Jaco? Por favor, por favor. En realidad esta postal la manda la madre de mi abuela Luisa, que no sabía escribir, se la dicta a alguien que le escribe. Eso fue una cosa que descubrí. O sea, yo en realidad había conservado la foto, que es la imagen que estaban viendo de mi abuela disfrazada de Caperucita, y nunca le había prestado atención al texto que estaba al dorso. Entonces, cuando empiezo a mirar las fotos de nuevo, cuando estaba haciendo la investigación, me encuentro con este texto y no tenía idea en qué lengua estaba escrita. Entonces lo subo a Facebook y pido ayuda. Y ahí se produce todo un movimiento increíble en Facebook porque, bueno, Miriam lo comparte, me dice que el texto está escrito en solitreo, aparece una traductora súper generosa italiana, Alessia Casani, ella con su equipo de trabajo empiezan a intentar la traducción, van traduciendo parte por parte porque ven que está manchada y está dañada. Después se suma Brian Kerstin también, que es un lingüista norteamericano especializado en solitreo y en judeo español, que nos empieza a ayudar. Y cuando finalmente empezamos a traducirla, me entero que no es mi abuela quien habla, sino que estamos escuchando la voz de la bisabuela, Mazal Tov, ¿no? Que después encontramos la tumba en el cementerio. Les leo en ladino y después la versión en castellano si hiciera falta. Querido esfuegro, le mando a su nieta Luisa para que vea qué voy de ella tengo. Ansí que le rogo que voy a buscar al padre de ella. Se hace una idea con qué fricción la estoy engrandeciendo y diciendo, padre, la alma se le apena a carar, que en la escuela le dicen Illica sin padre y se mete a llorar. ¿Qué va a hacer del fal de esta illa? Lo saludo yo, adiós, Matilda Shaul. Saludos a todo el que demanda por mí. Esa es la versión en judeo español, ¿no? Entonces, bueno, se preocupa la madre por la hija, que le dicen hijita sin padre en la escuela, y ella llora, que era algo que la abuela nos contaba muchísimas veces. Entonces le está pidiendo al suegro que lo encuentre al padre, ¿no? Este padre que, como contaba Jacobo, se escapa del ejército turco, apenas nace mi abuela, y se escapa tan apurado que se va sin zapatos. Esa era una imagen, digamos, pregnante que queda, ¿no?, en la memoria de mi abuela. El otro fragmento, que ya la verdad es que tengo que volver a leer, porque dice, querido gran papá, soy Luisa, estoy aquí sola y no tengo familia. Quiero tener noticias de mi padre. Si querés escribirme, hacelo con placer. Así es que, digamos, toda esa referencia de la búsqueda del padre, a mí me parece que recorre toda esta sección y es una sección, pues, otra vez muy estremecedora. Es triste y a la vez es muy elocuente en el sentido de una niña prácticamente de 15, 16 años que se va sola. Bueno, sí, ella decide, eso a mí me hace acordar mucho esa historia, al comienzo de Pedro Páramo, ¿no? Porque ella le promete a la madre cuando se muere que ella lo va a encontrar al padre y que se va a vengar de lo que le ha hecho. Sí. Entonces ella empieza a ahorrar desde que es chica y comienza a trabajar con la idea de venirse a la América a encontrar al padre. Bueno, que finalmente nunca lo encuentra, pero es como que ella encuentra su destino. Finalmente llega a América, bueno, se casa, tiene sus hijos. Pero no logra nunca, digamos, dar con el padre y cumplir la promesa a la madre. Y ahí es otra cosa importante, no se resuelve. No. De modo que también eso, digamos que el libro de Denise no, digamos, es un libro de búsqueda, que también el libro en sí es una búsqueda, que no siempre es... Bueno, no cierra. ¿Cómo? No cierra, digo. No cierra, se deja abierto. Sí, yo creo que ya nos hemos pasado de esos 5 minutos, hay más cosas que decir, pero quizá debamos ahora, pues, darle a la gente, si quieren preguntar o comentar o dialogar. Sí, hay comentarios, hay saludos, hay preguntas, hay de todos. Antes me quiero tomar un segundito, porque
Bueno, dos cosas. Una es que cuando pongan en el libro para el video con un simple QR, hoy se soluciona todo eso. Así que ya está esa idea. Pero en las asociaciones libres que hiciste con el tema del árbol y que tiembla y todo esto, la asociación que yo hice te va a causar gracia, pero tiene un lindo final y que tiene que ver con el fútbol. A quienes nos gusta el fútbol sabemos que si alguna vez alguno fue a la cancha de Boca, yo no soy de Boca ni quiero serlo, pero si alguna vez fue, se da cuenta que se mueve toda la cancha de Boca. Entonces los de River le hacen broma a los de Boca diciendo que tiemblan los de Boca. ¿Y sabes lo que dicen los de Boca? Que el estadio no tiembla, late. Y ese es el tema que está aquí, que lo que late es el árbol genealógico. Por eso le dije, la historia es media rara, pero termina con lo que yo puedo rescatar de esto que decís. Está latiendo un árbol genealógico. Sí, está muy bien, tiene mucha vida. Como siempre, y como decía Denise, cuando uno tiene estos hijos que son los libros, las poesías, las prosas, ya después uno las saca al mundo y son de los lectores, ¿no? Cada uno que no tiene oportunidad de preguntarle al autor qué quiso decir o por qué le surgió eso, se arma su propia historia. Yo cuando vi el nombre del libro, Árbol que tiembla, para mí era sacudir el árbol genealógico para que cayeran todos los datos que quería saber de la familia. Entonces es una otra interpretación un poco más literal, ¿no? Porque sacudimos los árboles para que caigan los frutos, y esto era al revés, para que caigan los datos. Así como los rabinos dicen que con la primera palabra de la Torá se puede estar muchas clases, con el título solo del libro ya podemos estar varias horas. Vamos a ver algunos comentarios, hay preguntas. Solamente quiero decir una cosa más, y que es muy interesante cómo a través de historias de otros uno empieza a notar que muchos de nuestros antepasados, abuelos, bisabuelos, que llegaron a América o a cualquier otra parte del mundo, porque las emigraciones fueron historias bastante parecidas en el caso de los que salieron del Imperio Otomano en épocas del ejército, o de la Primera República Turca, es que son tan parecidas, que uno puede verse reflejado en el libro, más allá del final, si encontró a la familia o no encontró a la familia, pero las historias tienen siempre tantos puntos en común que uno dice, ¿por qué no lo escribí yo? Bueno, vamos a leer algunos saludos y preguntas, por supuesto, al principio. Sí, Jacobo, perdón. No, que esa es la frase que me hice a mí mismo. ¿Por qué no lo escribí yo? Bueno, pero los derechos son todos de Denise, ¿eh? No se hagan los vivos. A ver, Toño Chica desde temprano está acá mandando saludos. Alan Carciente también saluda desde Caracas. Desde Caracas, qué lindo. Yanato va para todos. Marisa Negri desde el Delta de San Fernando, aquí nomás. Que ya editora Marisa, muchísimas gracias. Desde Viedma, Iris Jiménez en Río Negro, en la Patagonia Argentina, también saluda. No podía faltar Alfredo León. El padre. Como tiene que ser. Bueno, bienvenidos, dice Toño. También Alfredo, que lo hemos nombrado a tu hermano, lo has nombrado. Aida Benaltalef desde Tucumán, porque siempre tenemos mucho público de Tucumán los jueves. Pero así como tenemos de Tucumán, también tenemos a Bernard Miller desde Londres. ¡Wow! ¡Qué bueno! Me gustaba mucho el video. Gracias, Bernard. Adrián Toro Quinteros desde Colombia, cordial saludo y el saludo por el año nuevo. Shalom. Alfredo, te felicita tu papá. Graciela, no sabemos de dónde, qué emocionante, ahí te están con el video, Iris Jiménez. Una pregunta, a ver, para doña Denise. Primera, ¿dónde se puede adquirir el libro? Ahora se los vamos a decir. Y dos, si el árbol tras ella es su árbol familiar. Sí, está en el libro también, sí. Fabián Soberón, una maravilla ese corto.
Bueno, ahí se preguntaba, ¿se pueden hablar entre ellos muchas veces? Sí, sí, Marisa felicitando a Fabián. Sí. Claro, Lalo Tregar dice, tema muy interesante, saluda desde la desembocadura de Río Bravo, ahí en la frontera con México, texana. El lugar con alma ancestral sefaradí. Felicitaciones a todos los que hicieron posible el video. Una pregunta para Denise desde su punto de vista filosófico literario. ¿Cómo las cosas son y no son al mismo tiempo? Ahí te quiero ver respondiendo esto. Bueno, en realidad sí es una pregunta para un filósofo, yo no soy filósofa, pero muchísimas cosas son y no son al mismo tiempo. De hecho, te voy a contestar con una cita filosófica de un filósofo que a mí me encantó desde que lo estudié en la facultad, que es Heráclito, ¿no? Heráclito, que le decían el oscuro, no por su color, sino porque su escritura no era sencilla de entender. Y él tiene esa famosa frase que dice que nunca descendemos al mismo río. ¿Por qué? Porque el río corre, o sea, es el mismo río y al mismo tiempo no es, y porque nosotros somos y no somos, estamos en permanente cambio. Entonces, ni nosotros somos los mismos, ni el río es el mismo. Entonces, uno es y a la vez no es, digamos como que podríamos decir que los sujetos, la existencia es un movimiento constante. Es muy difícil decir de una persona que es tal cosa porque es como que está haciendo y no sabe cuántas veces va a cambiar. Depende con qué se va encontrando en la vida, todo eso que tiene en potencia se vuelve acto y es impredecible, no podemos saberlo. Por eso esto de ser y no ser y que no está nunca acabado hasta el momento en el que nos morimos. Uno puede decir, es tal cosa porque ya no va a ser nada más, no puede seguir cambiando hasta el último momento, ¿no? Pero bueno, esto que somos es un devenir permanente, por eso somos y no somos, y nuestras memorias son y no son, y los muertos no están, pero permanecen de alguna manera, ¿no? Me parece que por ahí va la cosa. Seguro. Marisa Negri pide el enlace al video. El video está en YouTube, seguro en nuestro canal, en el canal de Sefarad, youtube.com/Sefarad, pero no sé si está en algún otro lugar. En el canal de Fabián también, en el canal de Fabián Soberón en YouTube también está, con subtítulos y sin subtítulos. Y por supuesto está dentro de este video que queda en el canal de YouTube. ¿Dónde se puede comprar el libro? Ahora se los decimos. Milagro Longo Lazo dice, sos increíble, Denise, felicidades, claro. Muchas gracias. Pablo desde Frenkel, desde Bahía Blanca, quiere saber si el libro está compuesto por poemas o es prosa. Bueno, es difícil, digamos, podríamos decirle a Pablo que es prosa poética. Claro, bien. Adrián desde Colombia, muchas gracias a todos vosotros por la brillante exposición. Videos institucionales de la doctora Ventura, supongo debe ser nuestra amiga Ventura de Tucumán, hermosa, interesante presentación, felicitaciones. Muchas gracias. ¿Dónde conseguí el libro? Ahora se los decimos. Creo que su contenido retrata a muchos árboles de familias de origen sefaradí de cualquier latitud del mundo. Lo que decía Liliana. Sí. Este conversatorio sobre el libro de Denise ha sido maravillosa. Muchas gracias. Estoy de acuerdo, Betty. Sí, estoy de acuerdo. Betty está en México. ¡Qué lindo! Lo disfrutamos muchísimo. Lo mismo dice Liliana Life, Inés. Saluda Toño Chicas estaba en California. Liliana está en Filadelfia. ¡Wow! Miguel Cuetzo desde Bahía Blanca. Se te saluda. Gracias, Miguel. Susana Brauner está, nuestra querida amiga. Vayan mis felicitaciones a Denise y a Jacobo por la presentación. No se olviden de decir dónde lo podemos comprar. No, ahora se lo decimos. Ahora decimos. Que se queden hasta el final, por eso no lo decimos ahora. No, la verdad que no lo puse antes para no cortar el clima. Emocionante la presentación del libro. Un saludo desde un presunto familiar de Denise, Amos Azubel desde Melbourne. Wow, desde Melbourne. Vamos a poner antes que nos maten dónde comprarlo. Lo pueden comprar en Librería Norte, cuya dirección es esta, librerianorte.com.ar. También lo pueden comprar en La Ballesta Magnífica, cuya dirección es lavallestamagnífica.mitiendanube.com, y también en Atlántica Libros y Café, que es atlanticalibrosycafé.com.ar.
En cualquiera de estos 3 lugares lo pueden adquirir. Por lo que estuve viendo, se puede comprar por internet, habrá que ver cómo son los envíos, pero por lo menos en los 3 lugares vi que tienen el efectivamente, carrito para comprarlo. Entonces, Librería Norte, La Ballesta Magnífica y Atlántica, Libros y Café. Oye, ¿mandan los libros desde Argentina al extranjero? Sí, claro. Sí, claro. No hay problema. Pues, la verdad es que acá hay muchísimos problemas con envíos y recibir, pero los libros dentro de todo son relativamente fáciles. Es costoso los envíos siempre, pero eso es en todas partes del mundo, ¿no? Pero es un libro no muy grande, así que no debe ser muy costoso el envío. Igual si alguno tiene una duda, como siempre nos escribe a nuestra dirección en sfarad@sfarad.com, y si no anotaron se lo mandamos, ¿sí? Hermoso, la verdad es que yo personalmente lo he disfrutado muchísimo, y por lo que estoy leyendo el público también, la verdad es que me encantó. Yo no leí el libro todavía, nos lo mandó Denise ahora en formato PDF, próximamente ya iremos por la librería a tenerlo también en papel, pero ya está agendado para el fin de semana, para disfrutarlo, y creo que uno con lo que escuchó no solo lo va a leer, sino que lo va a vivir cuando uno lo lea. Qué bueno. Bueno, ¿nos vamos, Lili? Nos vamos. Así dejamos a los que están afuera del otro lado del océano ir a dormir en su madrugada. Sí, porque están los locos. ¿A qué hora es en Australia? Melbourne. 12 horas o 12 horas más que aquí, creo yo. Pero es un día después. Ellos están un día después. Están a la mañana, a la mañana del viernes. A la mañana Claro. del viernes. Y en Europa... Sí, Shabbat Shalom, claro. Shabbat Shalom. Para sí. muchos es un Shabbat Shalom. Claro, Pero y bueno, de Londres también, como la 1 de la mañana, están locos. Es todo muy interesante, por eso están aquí. Sí, y en algunos casos están siempre porque saben que los invitados a dar estas charlas, la verdad es que engalanan todo este ciclo. Pero bueno, vamos a terminar precisamente con la invitación para el próximo. Seguro. Lo primero que vamos a tener, primero quiero decirle muchas gracias a Denise y muchas gracias a Jacobo. Eso, muchas gracias a Jacobo, muchísimas gracias. Hermosa presentación, y verdaderamente nos movieron los sentimientos. Ahora todos queremos ir a ver el interior de la familia de Denise y buscar la nuestra adentro, sumergidos en el libro El árbol que tiembla. Así que precioso y muy emocionante. Y continuamos con nuestras actividades. Este domingo tenemos nuestra actividad hablada en ladino, en judeo-español, en donde se entiende perfectamente para los que hablan en castellano, pero no podemos hablar en otra lengua que no sea el ladino. Esto será, nos van a contar sobre el ladino 21, cómo es preservar el ladino en este siglo en el que estamos viviendo. Esto será a cargo de Alejandro Acero y el doctor Carlos Yebra López, que son los fundadores de Ladino 21. Vamos a tener el próximo jueves, en este mismo horario, una especial oportunidad de tener un punto de vista sobre este caso tan polémico, el secuestro de Edgardo Mortara Levi, y nos van a hablar descendientes de la familia, no solamente sobre el caso, del cual, como dijo Marcelo al comienzo, se puede encontrar mucho en internet, diferentes versiones, pero sí una versión interior de la familia, a ver qué consecuencias tuvo y cómo afectó a la familia el secuestro de Edgardo Mortara Levi. Era judío, se fue bautizado, terminó sacerdote o no. Bueno, casi una novela de misterio nos espera el jueves que viene. Pero es un hecho real, ¿eh? Hay que tomar en cuenta absolutamente que la realidad supera la ficción en este caso.
Denis, Jacobo, muchas gracias. Nos vamos, los esperamos el domingo a todos, el jueves o cuando sea. Gracias por haber estado y se quedaron hasta tarde hoy. Denis, Jacobo, después del final, quédense así los saludamos. Chao. Adiós, gracias. Gracias.